Pues bienvenido. ¿Cómo estás, Frankie? Gracias, pues muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, me da mucho gusto que sí se pudo lograr. Tuvimos por ahí algunas situaciones que no coincidimos, pero bueno, aquí estamos Así es la vida. y lo importante es que aquí estamos. Entonces, bueno, me gustaría que me comiences platicando cómo fue tu primer contacto con el diseño y qué fue lo que te llevó a estudiarlo. Corre en mi familia, en realidad tengo en mi familia muchos perfiles, tíos, primos, mi papá, mi abuelo, eh, que tal vez no como diseño, porque de hecho el precedente más lejano que tengo de acercamiento con la imagen publicitaria tiene que ver con el hermano de mi mamá, con mi tío Paco, que él fue ilustrador publicitario en los 60, Ok. 50, 60, y pues tras un paso, no sé, fue fugaz, porque en realidad fueron, digo, 5 años en una época en la que todo era manual, era análogo, pues fue un chorro de tiempo, pero hizo una pequeña carrera en ilustración comercial Ujú. y esto sí generó algo pegajoso en la familia, porque mi tío Paco, ilustrador comercial, publicitario y comercial. Mi tío Israel también se volvió un poco comiquero, hacía cómics con nosotros, pero a final de cuentas a los sobrinos, a los primos, nos introdujo al gusto por los westerns y cosas así. Ujú. Pero sobre todo, mi tío Tomás, pues él hacía caricatura. Entonces, yo recuerdo que todo el tiempo, desde que estábamos muy chicos, estuvimos expuestos a la caricatura, a la ilustración. Cuando había que hacer algo en la escuela, sobre el tío Tomás, el tío Israel nos entretenía con sus dibujos, con sus westerns. eh, y eso hablándote de lo gráfico. En la familia somos tres diseñadores gráficos, en la familia de primos hermanos. Somos tres arquitectos, eh, y pues gente con gustos, no sé, musical, pintura, escultura. El papá de mi papá, de su parte, pues nos heredó la escultura en acero, soldadura. Entonces, finalmente, pues diseñar, pues es aterrizar un requerimiento en algo tangible, y pues de cierta forma el acercamiento a estas técnicas de representación, pues hizo algo en mí, ¿no? Que me quiso jalar al área del diseño. Yo no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar, pero sabía que tenía que ver con aterrizar ideas. Eh, eh, Porque ya personalmente yo estuve expuesto desde muy chavito, y de muy chavito, al gusto por tipografía o por soluciones de diseño muy, pues, paradigmáticas, si tú quieres, ¿no? Yo cuando estaba chavito, eh, el primer disco que compré, sin haberlo escuchado y sin saber ni más de esto, fue el Back in Black de AC/DC. Ok. Me lo compré con mis domingos Ajá. y yo tenía 7 años, Ok. 7 años, pero imagínate ese enfoque por lo visual, sobre todo, era un disco negro, Ujú. con una tipografía negra que solo se destacaba porque el AC/DC venía en un barniz brillante, o sea, era una cosa que nadie entendía. Y yo no escuché el disco, yo compré el disco porque me gustó cómo se veía. Ok. Entonces, desde esa época, pues yo le acostaba mucho a cosas que pudiera ver, descifrar y replicar, ¿no? Yo mis primeros acercamientos al diseño, si tú quieres, rústicamente, fue que hacía mis esquemas de naves de Star Wars. Ok. Empecé por dibujar naves de Star Wars, paneles, darle como que sentido a lo que, no es que este panel se me hace que tienen que ir varias diagonales, y empecé dibujando y aterrizando mucho mi gusto por
el cine y por el estructurar cosas. Ahí es en donde empieza todo. Ujú. Y pues ya posteriormente, a mediados de los 80, digo yo, ya no me cueso a la primera, este, yo tuve un roce que me cambió para siempre. Yo no sabía de qué se trataba. Yo no sabía qué significaba o de dónde salió, pero tuve un roce con la imagen de la Screaming Hand de Santa Cruz. Sí, Es una mano azul sí. que es un trabajo de Jim Phillips. Él es un ilustrador californiano que se ha dedicado pues toda la vida al surf, al skateboarding y ha hecho, pues hizo carrera, hizo toda su etapa más prolífica, la hizo trabajando para NHS, que es la empresa a la que pertenecen Santa Cruz, Independent y muchas marcas de skateboarding, ¿no? De accesorios, de tablas, de apparel. ¿Y te gustaba Entonces, patinar o cómo fue que diste con esa marca? eso lo vi, eso lo vi, o sea, yo vi la manita, esto estoy hablando del 84, 85. Yo No, estaba naciendo, yo soy del 84. estás polluelo, estás polluelo. Pero fíjate, a ti a lo mejor sí te tocó ver un poco más aplicado toda la iconografía y toda la mística gráfica del skateboarding. Que esas son dos cosas. Eh, por un lado, yo fui expuesto a las imágenes de Jim Phillips y desde entonces yo dije, ¿cómo me gusta el trabajo que parece grabado? Bueno, no lo dije en ese momento, yo no Sí, sabía qué era, pero me encantó. sí. Algo tan disruptivo, tan estridente, porque es una manita que tiene una mano en la palma que viene gritando. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, el estilo gráfico que parece grabado. Tiene así como un asurado de tipo grabado, que es el carving duro. Sí. Las plastas de color. Plastos de color. Sí. Entonces, de la mano iban mucho eso con otra situación. Cuando nosotros llegamos aquí a Cancún, ¿Tú dónde parece estudiaste? que... Diseño. Ah, ok, pues, ¿qué tanto estudiaste? No, bueno, es que he estudiado artes plásticas, he estudiado diseño. Yo soy egresado de la carrera de diseño. En algún momento le llamaron diseño integral, pero yo creo que la carrera es diseño por la Escuela de Diseño de Bellas Artes, la EDIMA de la Ciudad de México. Ok. De hecho, nosotros inauguramos el plan de estudios. No sé si ya se haya reformado a estas alturas, pero nosotros empezamos en el 94 con un plan de estudios nuevo que hacía que la carrera fuera integral. Teníamos un tronco común en el que teníamos conceptualización, semiótica, análisis del diseño, técnicas de representación, todo lo más común. El tronco común era muy, muy, muy común y eventualmente tú empezabas a especializarte. En la carrera nosotros teníamos la especialidad de textil, industrial, marca, branding y una incipiente multimedia. En aquella época creo que le llamábamos electrografía o eh, un nombre raro que tenía lo que hoy en día es multimedia, lo que es producción audiovisual, producción de interacción, de interactivos. Em, pero Los discos interactivos, creo que eran en ese tiempo, ¿no? El fuero. los CD-ROMs. Ajá, sí. eh, y es curioso porque cuando yo empecé la carrera, inmediatamente tuve acceso a tener equipo de cómputo, que en esa época la autoedición pues estaba así como, no en pañales, pero sí no era tan accesible como hoy en día, no, no es como que todo el mundo llega con su laptop o que todo el mundo tuviera una computadora en la casa o la paquetería. Y yo tuve la fortuna de estar expuesto tanto a tener equipo como a tener acceso a todo Adobe. Adobe, o por otro lado Quark, PageMaker,
Este, me incluso llegué a ser sujeto de pruebas para algunas aplicaciones, porque como te digo, empecé a trabajar públicamente con la paquetería, pero también cuando llegué a la Ciudad de México, cuando empecé la carrera, te digo que tengo primos diseñadores en la familia y me asocié con uno de mis primos, mi primo Rodrigo, que le mando un saludo, y y fundamos un estudio de diseño en el que nos enfocamos en diseño editorial. El diseño editorial, la peculiaridad que tiene es que es demasiado absorbente, tiempos de entrega, en aquel entonces el alcance de los proyectos, porque era formación, era ilustración, era propuestas, diseño de portadas, corrección de estilo, todo lo teníamos que integrar nosotros como una solución para ser competitivos para las editoriales en esa época. Y fíjate, o sea, yo no había terminado el primer año de la carrera de diseño y ya tenía el, la, pues la presión, la carga de estar al frente de un grupo de diseñadores y estar llevando mi carrera y pues mi vida personal. Era un desfavor. Yo me acuerdo que era una época en la que nosotros dormíamos 15 minutos. O sea, tomábamos turnos. Haz de cuenta que ponía mi directorio en el piso de mi departamento. Esa era mi almohada. Ok. Me despiertan en 15 minutos. Pero caíamos así, pero desmayados. Desmayados. Ahí quedábamos, nos quedamos dormidos 15 minutos. ¡Pum! Algún canijo te da una patada o órale, levántate, güey. Y a seguir. En ese particular proyecto estábamos trabajando para formar una serie de libros para eh, Mario Gil, una serie de libros de primaria, de primero a sexto, formados, ilustrados, corregidos y preparados para preprensa. O sea, pues tenías que aprender casi, casi que al día. Tú, oye, ¿cómo se usan los vectores? Oye, ¿cómo se preparan los archivos? Oye, ¿cómo se compagina? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se...? Híjole, Y que seminarios. los productos editoriales son muy largos, ¿no? Por lo regular, o sea, hay muchos filtros, hay muchos procesos, y pues también para tu proyecto de estudio hacerlo rentable, pues es complejo. Ya lo hice, realmente, sabiendo lo que sé hoy, tal vez no lo hubiera agarrado tan a ligera, pero pues así pasa con las revoluciones. Los chicos son los que van a la guerra, los chicos son los que hacen las revoluciones, porque no tienen entera conciencia de cómo van a estar los mapazos. Claro. Y si nos pegamos, pero unas, bueno, yo terminé con un tema nervioso, andaba con una bola de oxígeno, imagínate. Ok. Fue un sprint como de 5 años que estuvimos en ese ritmo. Evidentemente, pues yo no terminé la carrera a la par de mis compañeros, pero pues también adelanté mucho en la vida. Con ese tiempo adelanté mucho, sí adelanté mucho con patrimonialmente hablando. eh, Viajé bastante en esa época. Conocí a muchas figuras interesantes. Así uno que me dejó alucinado, sobre todo porque es una figura de culto, Alejandro Jodorowsky. Ok, Entonces, eso era algo que yo decía, pues sí, me estoy acabando mi vida, pero las cosas que estoy viviendo son oro molido. claro. Ahorita ya lo veo como que más fríamente, pero en esa época pues era un shock, era una cosa bien padre. Y este acercamiento que tuve retomando, Sí, este acercamiento que tuve a la autoedición, al trabajo intensivo con paquetería y eso, me permitió ser elegido en la universidad para dar
ciertas cátedras en la unidad de posgrado de la EDIMBA. Estuve dando técnicas de representación por computadora, representación tridimensional, con lo que teníamos en esa época más a la mano, que era un programa que se llamaba, bueno, que empezamos con uno que se llamaba Infinity, después ya nos seguimos con Cinema 4D, y luego empecé a dar paquetería de edición de video, empecé a dar también producción multimedia. Me empecé a abrir un poco Un y poco, un bueno, mucho. sobre todo por la época, ¿no? Es que en esa época además, pues nadie sabía lo que era una página web. Sí, sí. Y yo terminé no aburrido, no cansado, sino que ya había hecho mucho en editorial. Ya había hecho mucho en editorial, dije, o sea, sí me cansa mucho, ya no quiero eso para mí. Y de todas formas, ya el plan, yo dejé ese despacho andando en la Ciudad de México y salí casi huyendo aquí a Cancún. Y digo casi huyendo porque ya la ciudad ya me agobiaba. Era bueno que yo estaba trabajando en la industria editorial porque tenía que revisar muchos libros, tenía que conocer a muchos autores, yo tenía libros, todo el tiempo tenía un libro nuevo, por lo menos me aventaba uno a la semana o dos a la semana, porque también en el caso, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky tenía muchos cuentos, tenía muchas novelas, habían unas muy amplias, habían unas otras cosas chiquitas, había uno que se llamaba Balbina y los hombres perro, era una cosita chiquitita, bien, bien simpática, pero estaba el otro libro que yo creo que fue lo más importante que me tocó abordar en esa época, que se llama La danza de la realidad. La danza de la realidad es una biografía, sí me acuerdo, lo describía como una biografía psicomágica, una autobiografía psicomágica de Alejandro Jodorowsky. Y y pues eso propició muchos viajes, mucho conocerlo a él, estar en presentaciones. Yo en esa época estaba produciendo los videos eh, eh, promocionales para autores, para Valerio Máximo Manfredi, para Paulo Coelho, para Isabel Allende, Ríos, para Alejandro Jodorowsky, lo que en aquella época se llamaba Random House Mondadori. Ahorita no estoy seguro porque es Penguin Mondadori, no sé cómo se llama ahorita, pero este, en aquel entonces a mí me tocó la denominación de Random House Mondadori. Y y pues ahí fue donde empecé a trabajar ya más enfocado al área de la interactividad y la producción de animación o de video. Que iba a convertirse un poco en el siguiente paso, porque en aquella época no sé si tú lo hayas visto en ese momento, casi a finales de los noventas, eh, existía Flash Sí, como sí. el papá de todo. Sí, fue el que llegó a traer la perfección. No, a Flash lo usabas para hacer interactivos, lo usabas para hacer películas, hacer caricaturas, lo usabas para hacer foto fija, lo usabas para todo, Sí. porque además tenía un sistema de trazo vectorial pues revolucionario. Lo que haces ahorita con Procreate, que tiene un normalizador de trazos y eso, en aquella época lo hacías ahí. Entonces, alguna vez fue hasta más conveniente trabajar con el Flash para hacer PNGs o para ilustrar que con el mismo Illustrator. Pues digo, cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Cada loco Sí, sabe su cuento. claro. Pero yo me enfoqué mucho en Flash para hacer producción de interactivos. Y eventualmente hubo una época que estuvo, pero acaparada por Flash. Sí, sí, sí. Para Todas las páginas, los interactivos, eso todo. fue. Hasta la producción audiovisual, porque ahí se hacían
los supers Sí. o los flying logos, Sí, todo sí, eso. sí, sí, sí. Y con plugins, y con cosas. Pero, o sea, integrabas dentro de Flash. Pero que antes se llamaba Power Director. No me acuerdo cómo le llamaban en Macromedia antes al Flash, antes de ser Flash. Ujú. Eh, y de repente ya estaba haciendo páginas de internet. De repente ya estaba enfocado yo en hacer páginas de internet interactivas con rollovers, con integración de video, ya estaba haciendo otra cosa que pues no tenía nada que ver con editorial, no tenía nada que ver con ilustración, no tenía nada que ver, o sea, sí, pero no, Claro, porque claro. ya estaba yo aprendiendo a programar en JavaScript, estaba programando, bueno, no, de hecho era mucho Te volviste a abrir un poquito, nada más a programación, poquito. Sí pasó que he tomado muchos cursos también, fíjate, el Flash lo que tuvo es que te sacó del camino convencional del branding, de diseño editorial, de hacer póster, no sé, o sea, me sacó de ahí, pero casi me jaló, por lo mismo. Eh, Tú eres muy joven para saberlo, pero en los años 81 al 85, Ajá. la humanidad estaba enamorada de la computación personal, de las PCs. En esa época, y seguro que no, ni siquiera lo escuchaste, pero había un programa en México que se llamaba Galileo, me parece. O Ok. sea, un programa de televisión que Sí, salía por Imevisión, que trataba sobre concursos y sobre trivias y cosas que tenían que ver con programación, con PCs, con las PCs, las Commodore 64, que eran las que usaban cassette. sí. Entonces, desde esa época yo decía, yo quiero aprender eso. Es que yo veo cómo hacen videojuegos, hacen cositas con esa madre, y yo quería hacer eso. Pero, pues, cuando yo se lo planteé a mi papá, y mi papá era un señor bien duro, pero bien duro. Me dice, no, ¿tú qué vas a saber? La computación es una cosa bien complicada, una que no sé qué. Tienes que perforar tarjetas, tienes que decir, es matemáticas. Y yo, ¿sí? Pues sí. Y bueno, no, pues no. Dije, mejor no me meto en esos temas. En esos problemas. Y lo dejé. Pero era un gusanito que siempre tuve ahí, que estuvo Dubi, dale conmigo. Yo era muy fan de la ciencia ficción. Hoy en día me declaro geek de Star Wars o de Star Trek. Pregúntame lo que quieras, pregúntame lo que quieras. Porque al final de cuentas va de la mano. La ciencia ficción, la tecnología, el mejoramiento de tu estilo de vida, no sé, o sea, Pues sí tengo una pregunta que hacerte. A mí algo que me llama mucho la atención es de los fans de Star Wars, que ya tienen muchísimos años la franquicia. la franquicia y que realmente si ves las películas, las primeras que se hicieron y lo que se está haciendo con otras películas actualmente, pues terminan siendo películas muy lentas, que a lo mejor en su momento sí fueron disruptivas y vinieron a proponer algo, pero a mí me tocó, y hay otras generaciones también que son más jóvenes todavía que yo no las vi, yo las vi hasta que ya después de estudiar diseño y todo esto, ¿no? Qué suerte. Pues es que justo esa es mi pregunta, porque yo cuando las vi a mí no me causó nada. Y yo las vi y dije, está bien aburrida, pero yo no entiendo por qué les gusta tanto, por qué hay personas que tienen, no sé, más de 50 años y siguen Lloran. viendo. Sí. Y otra cosa que no entiendo, ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, yo no entiendo por qué el fanatismo a personajes que en la película salen 2 segundos. Entonces yo no entiendo, porque no sé, que escuchaba a algunos amigos, ¿no? Que Boba Fett, que no sé qué. Y yo vi la película y dije, sale 2 minutos y no habla. Entonces, ¿de dónde? Y lo matan a la primera. Eso, o sea, sí, yo entiendo a lo que vas. Y yo digo, entonces, ¿de dónde viene que sean fans de todos y de todo si no hay nada de nadie? Entonces,
platícame tú que, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha hecho que esta franquicia perdure en el gusto de los fans cuando realmente ya pues es algo obsoleto, Unos ¿no? 40 años, tío. Ya ves, ya se les ven, no sé, a lo mejor antes en el cine pues se apreciaba mucho el tema de que se hiciera de manera manual y Sí. los animatronics y todo esto. Actualmente con la tecnología ya puedes hacer lo que tú quieras, ya no hay límites y todo se ve real. Y ya no hay sorpresa. Ya Pues no hay sorpresa. De hecho, considera que las nuevas generaciones, los jóvenes, digamos 20 años para acá, ya vivieron Matrix, ya vivieron Narnia, si tú quieres, ya vivieron Hobbit, ya vivieron El Señor de los Anillos, ya vivieron fantasía que ya no es tan fantástica para ellos, no, porque ya incluso ellos pueden hacer volar un carro, ya pueden hacer cosas con la computadora, con el celular. sí, Eh, Nosotros, mi generación, los que tenemos alrededor de 50 años, este, descubrimos los videojuegos de 8 bits, de 4 bits, en los que movías una perilla y se iba para arriba y para abajo un palito y ya estabas jugando tenis. Nos sorprendíamos con esas cosas. sí, Eh, a nuestra generación lo que sí le tocó fue la añoranza, fue vivir añoranza, añorar, ya va a salir la película tal, ya va a salir el programa tal, ya va a salir el videojuego tal. Y teníamos que esperarnos a fuerzas 1 año, 2 años, 3 años para saber de qué trataba y todo eso. Hoy en día casi que no ha salido ni la película y ya sabes de qué trata. claro, Es lo que está pasando, por ejemplo, con Marvel, ¿no? Es un fenómeno en el que hay creadores de contenido que dicen, no, pues de esto va a tratar y así, y asado, porque es lógico, y es que el logotipo, si no está redondo, quiere decir que ganan, pero si está redondo, quiere decir que pierden. Ya todo está muy, desmenuzado. Pero nosotros, por ejemplo, con la primera película de Star Wars descubrimos que las naves podían volar en el espacio, que tú podías hacer que el halcón milenario se viera gigantesco y es una cosita así. Eh, Nos enamoramos de los efectos especiales, porque era la primera vez que veíamos algo de ese nivel. No es casualidad que los diseños de Star Wars están basados en los diseños de 2001, Odisea del Espacio, que era producción de Stanley Kubrick, que a su vez se dice que creó todo el montaje del alunizaje. Entonces, era una época en la que sí nos podíamos sorprender, teníamos esa habilidad para ser sorprendidos, decíamos, órale. Hubo una película que se llamaba Willow, por ejemplo, que fue un experimento de George Lucas para ver si era viable o si era posible traer a la pantalla la película de El Señor de los Anillos. Toda la saga del Señor de los Anillos. Y en su momento dijo, no, esa madre es imposible de firmar. Y la muestra fue Willow, que no podías hacer que un dragón se viera realista o los trucos de transformación, de que un fulano se transformaba en o en carro o cosas así, serían muy sonsos. Entonces, lo que llegamos a ver de tecnología para efectos especiales nos dejó pirados, nos voló la cabeza. Y respecto a Star Wars, sí fue una historia que la verdad ya la ves hoy en día y te parece muy sonsa la de la primera película, pero conforme fue ganando financiamiento y más autoridad George Lucas para desarrollar toda su idea, toda su franquicia, también fue profundizando en las historias, las backstories de personajes y cosas así. Eso que tú dices de que hay personajes que salen, hay un personaje en particular que aparece en la película del Imperio Contraataca, ujú, cuando están evacuando la ciudad de las nubes, Bespin, ves gente corriendo por todos lados. Y de repente aparece por ahí un fulano cargando una cosa acá. Todo. Ese es todo. No, yo creo que si aparece 3 segundos es mucho. Existe el personaje, el muñequito,
existe la historia del muñequito, existe la explicación de la cosita que andaba cargando. En su momento, los que vimos ese pedacito tal vez ni lo pelamos, ¿no? Pero ya después que algún ocioso empezó a desmenuzar la película, vio que el cuate lo que venía cargando acá era una máquina para hacer nieve, una máquina para hacer helados. Tal cual, tal cual. Y ese aparatito ya después le inventaron que se llama cantono. Cantono es como una caja fuerte. Y esa caja fuerte ya la podemos ver bien explotada en la serie de El Mandalorian. Cuando le pagan al Mandaloriano, a Din Djarin, cuando le pagan su recompensa por llevar al niño con los imperiales, le entregan el dinero en un cantón, en una heladera. Entonces, yo creo que la idea de hacer tanta historia de cosas que no existen, de repente yo me meto en foros o veo grupos de Star Wars y veo las discusiones. Oye, pero es que no es posible que haya hecho en 14 parsecs ¿qué es el ron? Y que no se quede el alcohol. ¿Eh? ¿O tú qué opinas? Y yo les digo lo que es. Pues es un cuento de hadas. Ahí pueden, si algún día se le ocurre a George Lucas agarrar y aterrizar el actual milenario en la Tierra, pues es un cuento de hadas, puede hacer lo que quieran. Claro. Entonces, ahí estaban apelando y ahora sí, regresando a responder. Es la añoranza, o sea, si te das cuenta hay demasiados adultos mayores que somos fans de Star Wars por la ignorancia, por la inocencia que nos representa el habernos emocionado con cosas pues, muy sencillas o muy sorprendentes en su época, ¿no? Hoy en día el avance de la tecnología ha hecho que eh, todo sea posible. Claro. Va a salir esta película de Tom Hanks que es como un recorrido sobre la vida de una pareja en la que Tom Hanks va a salir de chavito, de joven, de adulto y ya de adulto mayor. Y todo lo va a interpretar él. Y lo va a interpretar, no sé si sea deepfake o si vayan a hacer una captura de movimiento, no sé qué, pero se ve tan bien que pues ya los chavos yo creo que ven eso y órale, qué padre está el efecto y se siguen a hacer sus cosas. Yo Y creo que no se dan cuenta que es un efecto. O sea, ya lo ven como, sí, Tom Hanks cuando era niño, ¿no? Sí, pero te das cuenta que, o sea, ya es su normalidad, pues. Es que ya el hecho de que algo explote, que algo se inunde, sí, o sea, es claro, pues estoy viendo una película de tornados y pues se ve un tornado, ¿por qué se vería otra cosa, no? pues sí. Pero la pregunta, o los que tenemos más años decimos, es que para lograr eso, pero ellos ya no. ¿Y qué tienen que hacer el cine para sorprenderlos? Pues hacerles locuras, ¿no? Lo de Sharknado, que es esta película de tornados con tiburones. Ya ven las 6, creo. Sí, sí, Ya ven sí. las 6. Entonces, pues ya se puede hacer lo que sea, hasta tonterías. Sí. Y Y, se ve bien, y se ve bien. y en presupuesto. Porque eso es otra cosa. O sea, antes también ellos ostentaban, bueno, Titanic me costó 100 millones de dólares. No, hombre, le aventé toda la lana. Y hoy en día, para hacer cosas así muy sonsas, 400 millones de dólares, como si nada. ¿Qué película acabo de ver que estaba por el orden de los 400 millones de dólares? Una cosa que nada que ver, o sea, ni siquiera era tan. Una de Marvel de esas que son como spin-off, no me acuerdo, pero ya no es problema de dinero, ya no es también problema técnico, o sea, pueden hacer lo que quieran hoy en día, pero cuando no se podía y cuando no se tenía y cuando nos regalaron Star Wars y de ahí en adelante pues todo fue medir qué tan chida o qué tan gacha estaba una película dependiendo de los efectos especiales. Sí. Es el efecto especial, yo creo que lo que nos ha mantenido así como, porque el primer efecto que se nos hizo fascinante en esa época, ni siquiera eran las navecitas que flotaban, era la espada láser. La espada, La sí. espada láser era así como, ¿cómo lo hace? Así, era una cosa muy,
muy o sea, nada más llega hasta aquí el láser, no se más, no lo dispara, puede cortar cosas y uno como chavito dice, yo quiero una de esas, Claro. porque quiero agarrar y partir la maceta. Entonces, y el efecto especial es lo que nos cautivó. Y la historia yo creo que vino después porque, francamente, la primera película es muy sonsa. O sea, se supone que Star Wars está basado en una rebelión, pero como todos los esfuerzos de una rebelión de millones y de multimillones de personas, queda resuelta porque un fulano, un granje, disparó un torpedo y le dio al centro de la Estrella de la Muerte y acabó con los malos. Esa es la primera película. Que si no hubiera pegado, ahí quedaba. Y decías, bueno, pues estuvo padre el experimento. Pero trascendió. En términos de marketing, se volvió un fenómeno de venta de juguetes, de venta de mercadería. Creo que es más exitoso todo lo que hay alrededor que en sí la película, ¿no? Sí, probablemente. Y algo similar le pasó al Exorcista, como la película de más, del mayor terror y que traumó gente y que había gente que convulsionaba y ahora lo ves o los chavitos la ven el Exorcista y dicen, ¿eso qué? Ni da miedo. O sea, el vómito me dio más bien cringe. Ajá, No, sí, pero no me espantó. sí, sí, sí. Pero es eso, o sea, yo creo que cada época tiene su propio paradigma de espantabilidad. Puede ser un tema de... Es que los chavos hoy en día no creo que sean tan impresionables porque están expuestos a cosas tan fantásticas, tan extremas, tan tecnológicas, tan avanzadas, que no sé, yo creo que lo siguiente para ellos es ver a un alienígena llegar y saludarlos. Yo creo que eso es, porque hoy en día también como han proliferado los videos de naves espaciales, de la esfera esta de Buga, y ya la gente lo ve como, ok, Los dinosaurios ya se perciben como una normalidad, o sea, sí, los niños ya los ven a los dinosaurios como si fueran perritos perritos. o algo así, ¿no? Sí, sí, y de hecho, antes era como un cliché decir que los chavitos se fascinaban por los dinosaurios. De hecho, uno de mis sobrinos es veterinario por su amor a los animales, que empezó con los dinosaurios. Era un cliché decir que los chavitos les gustaban los dinosaurios y las chavitas los unicornios. Y hoy en día, pues realmente los dinosaurios son la mascota de todo, son la posibilidad, ¿no? Ya ves que ya clonaron un mamut por ahí, luego lo de los lobos blancos, estos estilo Game of Thrones. Entonces, pues estamos acercándonos ya a un punto en el que ya las películas de ciencia ficción se están quedando sin material. Ya dicen, vamos a ver qué Pues ya vamos están a hacer. reciclando todo, ¿no? Eh, Las caricaturas ya están haciendo las live action y y así como que ya no hay más que hacer. sí, es como, Sorprender a través de eso, ¿no? O sea, conocías a la sirenita de dibujo y ahora te la presento en la vida real, como que ese es su factor. esa es la idea, ¿no? De sorpresa que hay hoy en día. O incluso de introducirlos a los héroes del pasado. Pues ya ves lo que pasó con Blancanieves, no fue muy afortunado. Pero pues ahí está, el live action, y ahí está como que materializado un anhelo de mucha gente, ¿no? Ay, Claro, me gustaría verla en carne y hueso, y a los enanitos, y esto, ¿no? claro. Pero bueno, yo creo que es eso, entonces, la capacidad que teníamos de sorpresa en esa época en la que surgió Star Wars, y también como se dice muy constantemente de la generación X, de la generación X, estuvimos expuestos a todos los cambios, el teléfono de disco, a los teléfonos celulares, la música también pues cambió completamente, pasamos por cosas muy raras como el glam, lo gótico, el Pues el new grunge, wave, llegó al grunge y se volvió esto pues una locura, ¿no? sí. Em, y pasamos de jugar en la calle a estar metidos en la casa con la computadora, pero estuvimos expuestos a muchos cambios
y podemos compartir con ambas generaciones las cosas de antes y las cosas de ahora. Como en el diseño, ¿no? Te tocó el diseño manual, motor de sangre, respirador, escuadras y bueno, después Los originales mecánicos, los originales. eso yo no creo que lo enseñen hoy en día en las escuelas, a cómo conformar original mecánico pasándole las tres o las cuatro, los cuatro tolitos, ya ni me acuerdo cómo se llama, imagínate. Sí, sí. Pues ya no se los enseñan porque ya no se usa. Es que ya no se usa, es que de hecho el porcentaje que ha disminuido la producción impresa es, vamos, imprentas, ¿cómo se llamaban? Los muros de preprensa están desapareciendo por lo mismo, porque ya los procesos productivos o se están compactando o se están abaratando al grado de que ya pues es más práctico mandarlo a un lugar que te lo va a devolver en 30 días, 15 días, tu producción de libros, tu producción de postes, lo que sea. Toda esta globalización de los servicios, pues es un beneficio, ¿no? de la modernidad. Claro. Sí, yo creo que ya centros de copiado, imprentas y todo esto ya se están, digo, no creo que desaparezcan, pero obviamente hay menos demanda, por lo tanto, pues se van a quedar muy pocos. Entonces yo creo que no desaparece, pero sí, sí ha bajado. Creo que los que están prevaleciendo son las productoras de stickers. Stickers, sí, Los stickers, yo veo que por todos lados ofrecen stickers, sí, DTF, DTG, calcomanías caladas, calcomanías con corte a registro desde una hasta 1 millón. Es muy interesante lo que está pasando, que la gente ya, los individuos están empezando a convertirse en generadores de contenidos, de productos, de cosas, eh, a nivel casero, a nivel particular. Tengo un par de amigos que están emprendiendo calcomanías o están emprendiendo playeras on demand. O sea, no es que se avienten 10,000 sí, playeras, claro. sino que las van despachando conforme las van vendiendo, y pues están haciendo un negocio interesante y está basado pues en los modelos modernos de producción. No stock, que más bien on demand. Y vamos, Claro. es una cosa. Y entonces, retomando un poquito, para después de Star Wars, retomar el diseño, eh, estábamos hablando de la mano de Santa Cruz, la gráfica de skateboard, de los surfs, y retomando esa línea para llegar al punto donde empiezas a trabajar en diseño. ¿Qué es lo que empezaste a hacer? ¿Trabajaste en una agencia, una imprenta? ¿Qué empezó por ahí? Es curioso porque, y retomando lo de la mano de Santa Cruz, yo empecé a hacer playeras desde que estaba en la secundaria, porque justo cuando nosotros nos mudamos a Cancún, eh, mi papá llegó a Cancún o nos trajo a Cancún a la familia. Para esto nosotros hemos sido nómadas toda la vida. Cuando desde chavito yo me acuerdo que no duramos un año en una misma casa. Compraba casa, vendía la casa, compraba otra casa y vendía otra casa y así. Nos la pasamos rodando Veracruz, Michoacán, mucho tiempo estuvimos en Texas, en McAllen. Regresamos al Estado de México, a Tlalnepantla, Arboledas, estuvimos viviendo en el sur. Siempre estuvimos moviéndonos del lugar porque hay una frase de una canción de Joaquín Sabina que dice: porque no quiso ser estatua de sal, le llamaban todos culo inquieto. Mi papá era ese señor que no se podía estar en paz. Y de hecho él, cuando llegó a tener un trabajo muy, muy fijo, él fue jefe de obras públicas en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Imagínate nada más de escuchar ese cargo, la cantidad de conflictos que tuvo con qué lidiar, ¿no? O sea, veía temas de ambulantes en la Ciudad de México, veía monumentos históricos, preservación de casas históricas, y todas las broncas que conllevaba eso. Gente del centro que quería derrumbar un edificio histórico para poner un edificio, cosas por el estilo.
esa época grande que estuvimos establecidos en la Ciudad de México, mi papá fue infeliz. Y fue infeliz porque pues estaba lidiando con unos problemas así bien rudos. Sí. Salimos hartos de la ciudad. Mi papá, fíjate, en esa época mi papá andaba tan estresado que andaba con su bola de oxígeno para todos lados. Estaba bien irritable. Dejamos todo, nos fuimos a McAllen, a Texas. Acá no pasó mucho, ¿vale? Estuvimos, o sea, no pasaron muchas cosas, Ujú. pero pues fue padre la biculturalidad y el roce con otras ideas, otra comida, Claro. otras cosas. Estuvo muy padre el asunto. Regresamos a México, no se hallaba mi papá, nos venimos a Cancún. Y cuando llegamos a Cancún, el primer trabajo que él abordó fue una invitación que le hizo un buen amigo suyo que tenía joyerías en Plaza Caracol. Este, que después ya se convirtió en una cosa muy grande, pero en su momento estaba todavía muy manejable. Mi papá empezó a vender joyería, empezó a vender artesanía, llegamos y así como que yo cuando estaba muy estresado también yo decía, quiero un trabajo en el que nada más esté apretando tornillos y tal. Se me dio, pero esa es otra historia. Este, eh, llegamos a Cancún, empezó ahí y volvió con su inquietud, puso su propia joyería, puso su propia tienda de artesanías, después abrió otra tienda de artesanías, otras 5, otras 10, otras 20 y ya andaba otra vez con él. Este es mi papá. Pero ya estábamos en Cancún, ya era un estrés diferente, un estrés más llevadero. Claro. Y en el tren de las posibilidades, yo estaba con la inquietud de la manita esta de Jim Phillips de Santa Cruz y me gustaba mucho el apartado de las tiendas de artesanías que se refería al apparel, de la ropa. Yo me encargaba, bueno, me encargaba de dos cosas, de lo de las playeras, yo era el encargado de recibir a los proveedores de playeras y a los de los zarapes. Yo tenía mis dos negocios, el de playeras y el de zarapes. Ok. El de zarapes era una pachanga, porque nada más recibía, vendía y se acababa. Pero las playeras, yo sí tenía injerencia en qué diseños me mandaban, porque al haber estado yo tan expuesto a ideas y a publicidad de americana, porque nunca corté con ver programas que me gustaban en Estados Unidos o con franquicias o con más. Entonces yo les decía a los proveedores las playeras que quería y sí traían, por ejemplo, en esa época, te estoy hablando de finales de los 80s, estaba muy de moda las playeras de Bart Simpson. Sí. Había un personaje de Budweiser que era un perrito que se llamaba Spot Mackenzie y estaba en todas las playeras. Entonces yo les iba diciendo lo que sí, lo que no, pero cuando yo de plano veía que no me gustaba, compré un pulpo, empecé a hacer mis originales, mis negativos, mis positivos, exponer empecé a hacer playeras. Claro. Eh, Fue un tiempo corto porque pues también tenía que estar bien en la escuela, tenía que estar bien, pero estuve expuesto a la producción gráfica, a la producción, a la fabricación, al proceso, Sí. desde chavo, o sea, desde antes de estar en la universidad, en ese momento. Después, ya en la preparatoria, y esa es otra historia. Cuando estoy ya en la preparatoria me hago de un grupo de amigos. Yo también soy muy inquieto y regularmente yo estaba metido en varias situaciones diferentes. Tenía mi grupo de amigos de la escuela, específicamente los de mi salón de clases. Mis amigos músicos, porque yo tocaba la guitarra. Mis amigos skate, porque yo patinaba. Este, y pues mis amigos de la cuadra. Entonces, tenía muchas fiestas que atender en ese momento. Pero con mi grupo de la escuela, mi socio Gabriel y yo teníamos algo así como un pique en el que, pues yo siempre he dibujado y él también.
Y venimos como de un background muy parecido, ¿no? En el que desde chavitos dibujamos a los maestros, al director, te vuelves como el rockstar del grupo porque pues, se rieron con lo que dibujaste del Sí. maestro de la maestra, no lo dejas. Mm. No lo dejas porque incluso es una muletilla que utilizas para romper el hielo, ¿no? Eso lo hace mucho Gabriel, que dibuja a la gente como para romper el hielo, para empezar, para entablar una conversación o empezar algo, ¿no? Sí. Eh, y eso es lo que hacíamos, Gabriel y yo estábamos en un pique en el que él dibujaba a alguien, yo dibujaba a alguien, unos decían, no, pues yo prefiero a Gabriel, yo prefiero a Frankie. eh, Era una cosa padre. Esto desembocó en que hubo un concurso de caricatura política convocado por bachilleres. Y yo gané 2 años el primer lugar de este concurso. Y en esa época, aquí en Cancún había un periódico, el Novedades de Quintana Roo, Novedades de Guadalajara, Novedades de Baja Sí. California. El de Quintana Roo, el capítulo de Cancún, me entrevistó y ahí yo tengo ahí impresa yo tengo hasta enmarcada esa entrevista que me hicieron de la primera vez que gané. Eso fue en el año 92. Sí, yo creo que fue en el 92, porque fueron 2 años consecutivos. Y me preguntaban, bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Y yo desde ella le estaba diciendo con mucha claridad, no, pues yo voy a estudiar diseño publicitario y voy a estudiar en la UAM y me voy a dedicar a hacer logotipos pero pues, no sabía ni qué onda, ¿no? Pero ya desde entonces ya tenía una claridad sobre lo que quería hacer y todo eso. Y a final de cuentas hice mi examen para entrar a la UAM, a la UNAM, a la ENAP, a la UAM, a la UNAM y a Bellas Artes. Me quedé en las tres. Me quedé en las tres en esa época, pero pues me atrajo mucho el plan de estudios de Bellas Artes y me fui para allá. Gabriel pasó que también tuvo un proceso parecido. Este hizo su examen, lo admitieron. Y cuando empezó el primer día nos encontramos ahí en los pasillos. Papi, ¿tú qué está? Ah, no, pues me admití, pues a mí también. Ah, pues qué padre. Ahí nos separamos. Él se hizo de su grupo de amigos, yo me hice de mi grupo de amigos. Nos perdimos la pista. Y esto te lo platico porque lo que fue evolucionando en otra cosa. Vamos a retomar la historia del diseño. Cuando yo terminé ya mi etapa de diseñador editorial, bueno, nunca la terminas porque de repente me mandan cosas particulares para mí, ¿no? Para hacer portadas de libros o de paquetes. Ajá. Este, Cuando yo en el año 2004 corté ya con la Ciudad de México. Y te digo, ya estaba teniendo conatos de infartos, conatos de parálisis facial, temas también de seguridad, me dieron un susto por ahí, en una época en la que pues, yo estaba muy bien, o sea, tenía mucho trabajo, muy buen trabajo, estaba muy bien la cosa, pero ya tenía que cortar por la ciudad. Entonces tenía de dos, o agarraba y me compraba un departamento para ya quedarme ya forever en la Ciudad de México o aplicar la de mi papá. Nos venimos de vuelta. Pero ya me vine casado. Nos venimos mi esposa y yo en el 2004, por ahí de noviembre del 2004, recuerdo bien. Este, y no sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer aquí en Cancún. Y dije, bueno, pues vamos a empezar de ceros. Compré otra vez pulpo, compré otra vez equipo. Empecé a condicionar un taller que teníamos en la casa de mis papás en esa época. Lo empecé a condicionar para hacer playeras. Dije, pues eso es lo que me gusta, lo que me apasiona, la gráfica y esto. Y de repente me habla mi socio, mi actual socio, Gabriel, y me dice, oye, pues supe que llegaste a Cancún, entonces, pues
no sé si quieras, vamos a colaborar. Y yo, "Pues, sí, güey, pues ahora sí que tú dime dónde, cómo, a quién le vamos a meter lo más, o no sé. Este, Sí. eh, y él me introdujo, entre él y una amiga que tenía también de la preparatoria, me introdujeron al diseño para la industria hotelera, Ok. que es otra cosa. O sea, la industria hotelera también tiene unos requerimientos, tú lo sabes, tiene unos requerimientos sui generis también, ¿no? Entonces empezamos a trabajar folletería, producción para centros de consumo, branding interno de hotelería, pero sobre todo lo que me empezaron a pedir a mí fue producción multimedia, presentaciones en CD-ROM, producción masiva de CDs para, en lugar de tarjetas, en las convenciones ellos agarraron y aventaban los CDs. Ajá. Se volvió algo muy prolífico. ¿Y qué siguió después? La hotelería me dio los primeros, los cimientos de qué era lo que estaba yo queriendo hacer aquí en Cancún. Eh, Me gustó mucho porque pues no me desprendí del bagaje que era pues lo que yo había estudiado, ¿no? Que era producción editorial, prensa, todo eso, lo estaba aplicando. Dije, en lo que llega otra cosa. No había terminado de decir cosa y me llaman, ¿sabes qué? Necesitamos un CD y su página web. Ok. Empecé a hacer CDs, empecé a hacer páginas web y de repente ya estaba haciendo sitios web, pero a nivel masivo, o sea, 2 o 3 a la semana. Se volvió algo ridículo. Digo, padre, ¿no? Pero, Sí, sí, pero al sí. final de cuentas, pues está haciendo otra cosa que yo no pensaba que estuviera tan relacionado con tanto con diseño como con programación o con informática. Lo estábamos haciendo y lo Claro. estamos haciendo con Flash. Sí. Pero yo sabía que esa cosa iba a tronar, porque desde siempre se había dicho que Flash no era lo correcto para hacer sitios web. Apenas empezaban las nociones de SEO, de optimización para motores de búsqueda, Sí. y siempre fue veneno el Flash para posicionar sitios. Sí. Entonces decidí retomar JavaScript y PHP, HTML, CSS, propiamente estructuración de sitios web accesibles. ¿Cómo les llaman a los sitios que se pueden acceder? ¿Autoadministrables? Bueno, también, digo, eso sí, ahí me especialicé también en hacer CMS, pero los sitios, cuando los jueces ven el teléfono y la Ah, tablet, ya. ya sabes. Sí, Adaptables. sí, responsivos. 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 Los sitios responsivos, me empecé a enfocar en sitios responsivos, a hacerlos, eh, encontrables SEO, hacerlos optimizados para motores de búsqueda. Estudié mucho sobre optimización, estudié mucho sobre marketing digital para buscadores y todo eso. Entonces también tienes por ahí tu carácter autodidacta. Sí, sí, porque fíjate, hace muy poco saqué libros que dije, esto ya no lo ocupo porque estas cosas ya las sé. Libros de CSS, de estilos en cascada, de HTML, de PHP, que ya no los usaba, pero así un alterón de este tamaño y dije, bueno, qué padre, o sea, porque evidentemente son cosas que he leído y cosas que he aprendido. Eh, Hice una carrera larga de sitios web, incluso he sido proveedor ya de hospedaje, he sido gestor de nombres de dominio, recuperación de nombres de dominio. eh, Cuando todo el mundo estaba en lo impreso, yo ya me había saltado a lo digital. Sí. Cuando todo el mundo ya estaba en lo digital, yo me pasé a internet. Y cuando ya todo el mundo estuvo en internet, dejé el diseño. Ok. Y lo he dejado paulatinamente. Lo he dejado paulatinamente.
porque ahí regresamos a otra parte de la historia. Cuando estábamos en la preparatoria, Gabriel y yo, Ujú. por lo mismo que nos habíamos conocido y teníamos esta historia de dibujar y de caricaturizar, nos lanzamos a hacer un emprendimiento callejero. Fuimos a hacer caricaturas a la calle. Ok. Y esa caricatura, pues era un pretexto para vender un producto a los turistas, para venderles su caricatura, un momento bonito. Estábamos trabajando en un lugar que se llamaba El Zócalo, que hoy en día es un elefante blanco que está ahí tirado en las moteleras. Es Ajá. muy lamentable porque tiene una ubicación bien bonita. Y ahí dibujamos nosotros, hacíamos caricatura y nos gustó. Invitamos a nuestros amigos a las taquerías en la noche, se volvió una pachanga. Ajá. Lo dejamos, nos fuimos a la universidad, nos paramos y ya. Regresé a Cancún y en este retorno pasaron varios años que empezamos a trabajar así como que eh, complementándonos, Gabriel y yo. Y hubo un momento en el que me dice, oye, me están pidiendo que vayamos a hacer caricatura a un bar mitzvah. Y yo, ¿cómo? Sí, dibujar a los invitados. Vale. Pues yo siempre jalo, o sea, me dicen que vayamos a, no sé, yo soy muy jalador. Y pues, órale, pues. Fuimos al bar Mitzvah, llevamos nuestro material de dibujo, nuestras hojitas, nuestros folders, y empezamos a dibujar chavitos en un bar Mitzvah. Y nos aventamos ahí 2 horas dibujando sin parar. Y la gente estaba muy contenta. A mí se me hacía muy, muy, muy abstracto, se me hacía muy, nunca lo habíamos hecho en esa modalidad, Sí. pero nos dejó así como un gusanito. Lo volvimos a hacer un año después. Después nos llamaron porque querían que diéramos ese servicio a un grupo de 1,500 personas. Ok. Caricatura en vivo para 1,500 personas. Digo, no en el mismo momento, sino que iba a estar repartido en 10 días, 150 personas cada día, en una convención. Eran como un grupo de incentivos. Fuerza de Venta de Canadá, que vino a México como parte de sus incentivos de trabajo. Y pues teníamos que dibujarlos. Hice un casting para conseguir caricaturistas porque nosotros dos nos vamos a volver locos. Sí, claro. Y conseguimos a otros 2 artistas. Luego de hacer la entrevista a mi círculo de amigos ilustradores, a algunos desconocidos, y algunos recomendados, conseguimos a otros 2 artistas. Ujú. Y estos 2 artistas resultaron ser bien talentosos. Mis cuates Hernán y Gonzo, pues era el más grande de nosotros y ya tenía experiencia en hacer caricatura para eventos. Y al hacer caricatura para eventos, pues nos pasó los secretos de cómo optimizar ese proceso. Ajá. Este, ya que nos juntamos, nos aventamos ese proyecto de 1,500 personas en 10 días y nos gustó. Es como dicen de los tiburones, prueban la sangre y ya no la sueltan. Probamos la sangre y decidimos iniciar. Esto fue en abril del 2015. Esto fue en abril del 2015. Ahorita acabamos de cumplir 10 años. Y te estoy hablando de cumplimos 10 años con mi empresa, la que tengo actualmente, que es en la que ya me enfoqué. Eh, Hago diseño, hago hosting, hago sitios web, pero ya como más relajadamente, ¿no? Si me gusta el proyecto, si es para una persona, un conocido, si es ineludible, me lo aviento yo. Si no conecto con el proyecto, con la persona, o con la situación, no. Y me estoy enfocando ahora ya en esa otra faceta que es la caricatura corporativa. Ok. Esa es otra historia.
Y esa también, pues tiene su roce con el diseño, porque al final de cuentas, Gabriel y yo somos diseñadores. Sí. Y regularmente dentro de nuestra empresa, ahora Cartunistas México, nosotros también hacemos muralismo, también hacemos ilustración comercial, pero principalmente lo que hacemos es caricatura para eventos corporativos, para bodas, para O incentivos. sea, es como esta dinámica de en lugar de pintar caritas a los niños, ahí están los caricaturistas, quien quiera un retrato vaya, se acercan, se les hace su caricatura, se les regala y listo. O el photobooth. Ajá. De hecho, aquí en Cancún creo que le digo que desplazamos al servicio de photobooth porque la gente que nos conoció dentro del medio de las bodas, pues en lugar de contratar el photobooth, mejor contratan a estos güeyes que están en vivo y dibujando a la gente. Y nuestra empresa tiene varias peculiaridades. De hecho, haciendo ya un scouting y haciendo un benchmarking y haciendo una investigación, eh, nos preciamos de ser la única empresa de caricatura a nivel corporativo en América Latina. Ok. Cartunistas, con estos 10 años que llevamos ya recorridos, tiene varias peculiaridades. Hacemos caricaturas en un tiempo récord de 5 minutos más o menos por persona. De 3 a 5 minutos. Gabriel fue el que me empujó a meterle la velocidad, porque él es un demonio de la velocidad. Este, implementamos un estilo flattening, más halagador, porque lo otro que se hace en la caricatura y lo puedes ver en los parques en general, o sea, en la Alameda, en Disney, en el Central Park, donde tú quieras decirme, se hace la caricatura tradicional que es grotesca. Caricare significa exageración. Eh, Que de alguna manera ridiculizan un poquito al modelo, ¿no? sí, hoy en día es muy famoso una chica en Maui, en Hawái, que se llama Ninja Sketch. No sé si ella sea personalmente su seudónimo Ninja Sketch, pero esta persona lo que hace es, aparte de ridiculizar, o sea, se va a lo grotesco. O sea, si la niña tiene un diente chueco, se lo saca por allá. Si está muy grande la chica, la avienta desparramada por toda la hoja. Eh, y lo que hemos notado, digo, son 10 años de estar analizando y de perfeccionar y todo. Sí. Hemos notado que la gente con esa modalidad se ríe por 15 minutos, 15 segundos. O sea, es una sorpresa de 15 segundos. Agarra la caricatura, la dobla, la guarda y tal vez la lleguen a enmarcar, o tal vez la lleguen a poner en el rete, o tal vez la pongan en algún lugar que la ve la gente. Pero en el refinamiento de nuestro estilo, nosotros tenemos fe porque nos mandan fotografías y nos siguen contactando con los años, nuestros dibujados, nuestros caricatureados. Nos enseñan, ya las enmarcaron, la usan para su tarjeta de Navidad. Se vuelve algo muy, muy bonito porque nosotros nos vamos hacia el otro lado. Si un cuate está chovi, lo pongo bien ponchado. Si la chavita pues está muy delgadita, pues la pongo curvy. Les echamos flores. Entonces, lo que estamos haciendo en Cartunistas pues ya es quiero pensar que estamos evolucionando hacia un tipo de caricatura más amable, más comercial. Y el estar presentes en el mundo de las bodas y de los grupos y las convenciones nos ha abierto también las puertas a cuando... Storyboard. No, no, no. No, también hemos hecho esto. Fíjate, hemos hecho storyboarding, hemos hecho un desarrollo de estrategias políticas, por ejemplo, en el que estamos en un cuarto de guerra, empiezan a aterrizar ideas o a tirar ideas los implicados, y tú estás aterrizando gráficamente estrategias. Es parecido al storyboarding, pero más bien es como trabajo de meme en tiempo real, algo Ok. por el estilo. Sí. Es todo lo que puedo decir al respecto, porque es política, o sea. Sí, claro. Eh,
pero nosotros hemos estado en lanzamiento de producto. Es que la palabra. Pero bueno. Lanzamiento de productos. Sí, sí, por ejemplo, lo último que yo recuerdo es para Breitling, para la marca de relojes, estuvimos interviniendo unos pósters que diseñamos para ellos, ya sabes, dibujando relojes en vivo, este, grafiteando, ya estamos haciendo eso, estamos haciendo acuarela en vivo nos estamos enfocando en estos servicios comerciales para bodas y para diferenciadores de marca. Entonces, ya hoy en día, pues casi me estoy dedicando al 80% al negocio, bueno, a mi gusto por el dibujo, que empezó con la manita de Jim Phillips. Claro. Hoy en día, pues, anoche estuve 3 horas dibujando. Antenoche estuve otras 3 horas dibujando. Hoy me toca otra vez un tema de caricatura. O sea, creo que todos los días estoy dibujando ya en cartonistas. Entonces, pues hoy en día ya estoy trabajando en diseño enteramente por gusto y digo, ya son muchos años. Yo empecé a trabajar. Mi primer despacho los tengo desde el 96. Claro. O sea, el próximo año cumplimos 30 años. Pero ese ya es autosustentable. Ese ya es una cosa en la que nada más me voy a una cita de trabajo de repente. Ya no me paro por ahí, ya no hago diseño ahí. Qué bueno, la caricatura para mí es diseño, o sea, para mí el ilustrar y todo esto es una rama más del diseño. No lo veo tan ajeno porque en algún punto vas a necesitar tipografía para a lo mejor algún diálogo, vas a necesitar algún mensaje que vas a involucrar estas habilidades de diseño y que también vas a usar la ilustración manual. Eventualmente lo vas a escanear y lo vas a vectorizar o lo vas a digitalizar para enviar o lo que sea. Entonces no veo que realmente dejes de hacer diseño. Sí. Tal vez tú lo mencionas que dejaste de hacer diseño porque te involucraste en programación, te involucraste en cuestiones de video, o sea, te has metido en tantas cosas que dices, pues ya no hago diseño, ¿no? Pero es otra de las ramas. De hecho, esta es una de las facetas. Ya la caricatura digital, o sea, el delivery en vivo. Estoy proyectando la caricatura en un monitor como la estoy haciendo en tiempo real. La gente se pone alrededor de nosotros, pero pues a final de cuentas yo les pregunto, bueno, ¿y qué están celebrando? ¿De dónde vienen? Y todo eso. Y esas cosas yo las estoy plasmando en el trabajo final. Es un trabajo de diseño porque a final de cuentas estás aterrizando información que va a generar una reacción. Cuando ven que yo le puse por ahí un corazoncito y dice 10 años, porque en algún momento me dijeron, estamos celebrando nuestro 10 aniversario, se vuelve una risa, pero tan linda, tan sincera, tan sentida, que es un aplauso para nosotros. Sin que nos digan nada, es un aplauso espontáneo. Claro, que al final es comunicación gráfica, entonces estás comunicando una celebración, Sí. estás comunicando a lo mejor el cumpleaños, lo que sea, ¿no? Sí. El punto es, creo que gráficamente la caricatura ayuda y me gusta mucho este enfoque que mencionas de hacer más bellos o no, no ridiculizarlos, Sí. pero obviamente dentro de las diferentes áreas de la caricatura, pues habrá quien le guste más la de ridiculizar o la que no. La que me pidan, ¿eh? O sea, También, porque sí me han pedido. De hecho, la solicitud que me hicieron hace un mes más o menos para una boda fue, queremos cabezones. Cabezones, entendemos, son los grotescos. sí, Se las hago, claro, no pasa nada. Pero nosotros en estos 10 años hemos ido puliendo lo que funciona y dejando de lado lo que no. Y es de esas cosas, pues es el dejar de lado el humillar o el afear. La claro. señora que no tiene tanta gracia, pues no quiere verse más fregada, lo que Claro. quiere es que alguien le levante, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, les echamos porras.
Y sobre todo les echamos porras con sus propios atributos. O sea, Claro. esta señora a lo mejor tiene una nariz un poco grande, pero tiene unos ojazos. Claro. ¿Por qué no ver el otro, no? Está padre. Sí. Pues Frankie, la verdad me encantó platicar, me encantó conocerte, me gustó mucho la pasión que tienes. Sí. Y algo que me quedo de la conversación es que creo que tú eres un claro ejemplo de que en el diseño no podemos quedarnos en una sola cosa, hay que seguir aprendiendo y hay que seguir buscando actualizarnos. El camino se va dando. De hecho, hoy en día me dedico a la caricatura, sigo en contacto con el diseño y también estoy en el área gastronómica. Tengo un restaurante que esperamos que nos vayas a visitar. Ok, Eh, pero es el camino el recorrido, o sea, la vida te va llevando a estos lugares. O sea, si yo le pregunto a mi yo de chavito qué era lo que quería hacer, es esto. claro, Y, y, y si él te preguntara a mí, ¿qué estás haciendo? Estoy viviendo del dibujo, claro. estoy viviendo de la caricatura y estoy viviendo quién soy. Entonces, pues es eso, yo creo que es no cerrarse a las posibilidades. Y el diseño definitivamente fue el dedo. Y ya del diseño, pues salía otras cosas, pero el diseño es el medio. Y Claro. siempre que estás apasionado y estás contento con tu pasión, te va a llevar a un muy buen lugar. Eso es lo que me queda como conclusión. Pues muchas gracias. Es un gusto de ver.